distinto al sin España. Entonces, primer punto que vamos a tratar, situación actual de la pandemia en España. La doctora Natalia Prego Cancelo, digamos, como resumen, ya no hay epidemia en la realidad clínica que justifique muchas de las medidas adoptadas. Por favor, doctora Prego. Gracias. Bueno, muy rápido, porque es simplemente decir dos o tres cosas. Lo voy a enlazar también con las mascarillas. Decir que la pandemia no ha acabado porque es una determinación y una declaración que hace la OMS a nivel mundial, pero no tiene que ver con criterios médicos, que quede claro, tiene que ver con una cuestión burocrática de extensión en países. No corresponde como la pandemia hace 10 años, por ejemplo, más de 10 años, fue en el 2009, creo que lo cambiaron un poquito antes. Hace 20 años, por ejemplo, la pandemia estaba determinada por la gravedad y número de muertos, mortalidad, como siempre se ha descrito y siempre se ha percibido, ¿no?, con las pandemias de gripe española, peste bubónica, etcétera, etcétera. Ahora solo está determinada por el número de países que la OMS describe y determina. Por tanto, la pandemia no está acabada, pero está finalizada la epidemia de contagiosidad y de mortalidad en España, según la curva epidémica de mortalidad y contagiosidad del informe número 33 del 29 de mayo del 2020, en donde se ve perfectamente que la curva epidémica de contagiosidad y de mortalidad no solo no se aplanó, sino que esa no es... Ese está, correcto, sino que, como vemos perfectamente, desapareció. El 2 de abril fue cuando realmente hubo su pico máximo, correcto, más o menos, un poquito después las hospitalizaciones, y hacia el 11 de mayo, como podéis comprobar todos, pues ya prácticamente no existía, ¿no? Más o menos... podemos observar que el 21 de febrero empieza a aumentar un poquito, pero bueno, 2 de marzo más o menos ya empezaba la contagiosidad y la mortalidad. Un poquito menos, las defunciones empezaron, bueno, 14 de marzo, 16 de marzo, ¿vale? Y esta es la curva de la epidemia de contagiosidad y de mortalidad, que son los criterios médicos que nosotros utilizamos para describir epidemias. O sea, la generalización y el diccionario médico así lo describe: el aumento de número inesperados de una cierta y determinada enfermedad y el aumento masivo de esa enfermedad, ¿no? Por tanto, sí, evidentemente había epidemia que se inició más o menos, pues ya digo, los datos lo ponen a finales de febrero, ¿no?, con la curva epidémica. Bien, a día 1 de mayo ya la curva había sido desaparecida, tanto de confirmados, totales, quiero decir, no había, había menos de, incluso aquí los casos diarios empiezan por 2.000, ¿no?, pero de 0 a 2.000 estáis observando todos que, bueno, estaba en niveles pues bajísimos, ¿no?, de funciones igual, a nivel generalizado, con criterios epidemiológicos. Correcto. No quiere decir que no existiera mortalidad y no existiera personas enfermas. Simplemente que a nivel epidemiológico, que justifique medidas sociales, sanitarias, que afectan a toda la población sana, no existe ese fundamento médico. Porque realmente la epidemia clínica, o sea, en base a contagiosidad y mortalidad, pues había desaparecido. Bien, un mes y medio después se elaboró un nuevo informe del Carlos III de Madrid, que es el número 34, número 35 y el último hace 2 o 3 días, ¿no?, que los criterios son iguales de esos 3 últimos informes, pero totalmente diferentes a este último informe del 29 de mayo que habla de datos hasta el 10 de mayo. Los informes a partir del 15 de julio hasta hoy, que hicieron 3 informes, lo que habla y lo que describe, y lo dice textualmente, son curvas epidémicas según gravedad e inicio de síntomas. Bien, realmente eso es lo que describe
como epidemia, cuando realmente, bueno, pues nosotros sabemos que principalmente las epidemias tienen que ver con la transmisión generalizada, masiva, de aumento en el número rápido y sorprendente de enfermos a nivel generalizado, ¿no? Y de mortalidad. Y estas curvas lo que están indicando es que es según gravedad y según sintomatología. En ningún momento habla de una transmisibilidad generalizada y no describe mortalidad. Por tanto, bueno, a nivel médico nosotros nunca hemos utilizado esos criterios, ¿no?, como curva epidémica según gravedad, según síntomas, pero en todo caso lo muestro para que se analice a nivel general, que es realmente lo que pretendemos en la comunidad científica y en la comunidad médica que nosotros queremos lanzar hoy, ¿no? En relación a las mascarillas, y ya lo voy a vincular y así ya finalizo, en relación a las mascarillas, decir que el 6 de abril del 2020 la OMS solo consideró la obligatoriedad de mascarillas a médicos y sanitarios y pacientes. Cuidadores, evidentemente, la persona que está cuidando al enfermo en casa debe utilizar la mascarilla cuando está en contacto con ellos, pero la obligatoriedad a la población sana no está registrada. Así lo confirmó el 8 de abril el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades en su documento también, y añadió y habló de los efectos adversos de la mascarilla, ¿no? El Ministerio de Sanidad también lo había advertido en uno de sus documentos y finalmente el 5 de junio del 2020 la OMS describió los efectos dañinos del uso de las mascarillas de forma generalizada a la población sana. Habló de dificultad respiratoria, enfermedades respiratorias, autocontaminación, contaminación del medio ambiente, alteraciones de conducta agravadas por esta utilización de mascarillas, riesgo en la manipulación de las mascarillas por los niños, por personas con enfermedades psiquiátricas y dificultad y mayor riesgo en ambientes con aumento de temperatura ambiental y humedad, ¿no?, que podríamos corresponder y correlacionar con Andalucía, Extremadura, toda la zona sur, ¿no?, prácticamente toda España, en donde se describe perfectamente que ese contexto provoca efectos dañinos en la población sana. Y ese documento se firmó el 5 de junio del 2020, es un documento científico con vigencia de 2 años y se ratificó y se volvió a verificar y corroborar el hecho de que la obligatoriedad de las mascarillas, una vez más, lo habían simplemente determinado para médicos, cuidadores, sanitarios y enfermos. Recomendable y también obligatorio en zonas de alta contagiosidad, o sea, un hospital y la zona en donde los pacientes están ingresados, correcto. Simplemente eso. Incluso ese documento habla de que en el hospital, en el ambiente hospitalario, el personal administrativo, si pudiera permanecer a 1 metro de distancia, no tendría que utilizarla, incluso en ese aspecto. Perfecto, más cosas. Corroborar que la OMS simplemente describe y advierte de 1 metro de distancia, nada más. En ningún momento habla de 1,5 metros y de 2 metros. Por supuesto, habla de que no existe ningún riesgo cuando existe 1 metro de distancia y, por supuesto, no sería obligatoria la mascarilla. Lo dice como recomendación. Si hay 1 metro, no va a haber riesgo de contagio y de infecciosidad. Pero repito que las obligaciones, los criterios de obligatoriedad de la mascarilla se reducen y se limitan a médicos, sanitarios, cuidadores y pacientes. Bien, por tanto, prácticamente esto es lo que queremos decir en relación a las mascarillas. La documentación está perfectamente accesible a todo el mundo y nada, aquí acabo mi comparecencia y mi charla con vosotros. Gracias. Thank you.